O sea, esa es la parte A. Bueno, ahí vemos. Voy a compartir pantalla. Sí. ¿Me dices si se ve? Sí. Ajá. Ahí nada más pedían que expresáramos la ecuación de velocidad con el volumen constante. Esto fue lo que yo entendí. Pero me acabo de dar cuenta que aquí me faltó un medio para ajustar los oxígenos. Ah, Bueno, a ver, un medio, ¿por qué? ¿se ve? Ahí está balanceada. Ah, Está balanceada la ecuación ya. pero si aquí hay... Ah, no, sí, sí está bien. ¿Qué tanto? Ah, bien, sí, sí. Sí, así está bien. Bueno, mira, el concepto es este. La velocidad de la reacción es el cambio en la concentración de uno de los participantes, o de cada uno, en el tiempo. La velocidad es la variación de N2O5 en el tiempo, variación de NO2 en el tiempo, o de O2 en el tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se escoge O2 como la velocidad de reacción? O sea, si tú consideras la variación de N2O5 o de NO2 en el tiempo, la variación en el tiempo no es la misma. Ni la variación de O2 es la misma que la de pentóxido o el dióxido. Entonces se escoge uno para definir la ecuación de la velocidad de reacción. ¿Por qué se escoge O2? Porque la relación estequiométrica es de 1. Claro, porque su número de estequiométrico es 1 aquí. Entonces la Una mol, pues. velocidad de reacción es velocidad con que se forma O2. ¿Y cómo es la velocidad con respecto a dióxido? ¿Es mayor Un cuarto la menor. velocidad o es menor? Menor.
¿sí? La ¿O no? velocidad con que se forma NO2. Forma un cuarto de T. Sería menor, ¿no? Perdón, Sería menor. no. Ah, el La, 4 es inverso, es mayor el tiempo. si cada vez que se forma un O2, se forman 4 NO2. Así que aquí la velocidad es mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para que la velocidad se pueda determinar en términos de NO2 y que quede igual a la de oxígeno? O sea, si yo mido la velocidad con respecto a O2, esa es la velocidad de la reacción. Es el que tiene coeficiente 1. Si la mido con respecto a formación de NO2, lo voy a tener 4 veces mayor. Entonces, ¿qué es lo que hago para que quede igual que oxígeno? Para que quede igual el dióxido con el oxígeno. Y la velocidad pues, de formación. Dividirlo entre 4. Por eso se divide por 4. Porque se está formando 4 veces más rápido. Así que yo divido entre 4 o por 4. Lo mismo que el pentóxido. Se está consumiendo 2 veces más que la formación de oxígeno. Entonces divido por 1, por 2. Es así entonces. Profe, y la parte B nos decían que considerábamos un mol aquí. Entonces esto era la mitad. 1, 2 y un medio de oxígeno O sea, balancear todo para una mol. para un mol, sí. Entonces la pregunta era, Que si mediante esta sustancia se puede definir la velocidad de la reacción. O sea, con una de estas se puede definir la velocidad de la reacción en términos de... sí. O sea, si tú balanceas con un 1 en el pentóxido, sería un 2 donde dice 4 y sería un medio donde dice oxígeno. Entonces, ¿cuál tomarías para medir la velocidad de reacción? Tomaría la del pentóxido. El pentóxido. Una justificación anterior. Entonces, el NO2, para que sea la misma velocidad, tendría que dividir Entre 2 por 2. Sí. y el oxígeno, un medio que sería el doble. Entonces, Tendría que multiplicarla por 2. La velocidad con respecto a oxígeno. Ese es el concepto de velocidad de reacción con respecto a los participantes. Así mismo es. Entonces me dijo que es Guevara. sí, ya voy a dejar compartir. Así es. Bien, Profe, veamos. y una pregunta. Si el volumen no fuera constante, ¿esto hubiera podido cambiar la expresión en algo? Sí, porque o sea, es que cada uno tendríamos que dividirlo por su volumen, concentración. Ok. Pero de este lado de acá, coloca la expresión. Y recuerde que los números estequiométricos se refieren al número de moles. Si estamos hablando de concentración abajo, hay que dividir por volumen. Listo, profe. Bien. A ver, el otro problema número 2. Aquí no es necesario compartir, porque habría que hacer la gráfica, ¿no? Es la reacción en que A da productos. Independientemente del orden, ¿qué haría? Viene en la velocidad instantánea.
a los 17.5 minutos. Entonces, ¿qué harías? Yo veo que a medida que avanza el tiempo, la concentración de A va disminuyendo. ¿Qué tipo de gráfica me va a dar eso? Una gráfica que va a ir bajando exponencialmente hacia abajo. Y va a ir bajando, pero no es recta, No, no es recto. va a ir bajando. Entonces, quiere velocidad, digo, concentración, tiempo. Tienen la velocidad a los 17.5 minutos. Bueno, y es concentración, tiempo. La velocidad es variación en la concentración en el tiempo. Diferencial de concentración entre diferencial de tiempo. O sea, dividir pues, concentración entre tiempo. Pero la quieren instantánea. A los 17.5 minutos. Entonces yo tengo una curva. ¿Cómo yo calculo la velocidad en ese punto? Entre 15 y 20. Con la pendiente, no es la constante. Sí. O sea, yo con la pendiente, en ese punto, yo tengo concentración entre tiempo. Y la concentración es variación en Y sobre variación en X. Así que sería variación en la concentración entre tiempo. Y eso es velocidad. Como es en ese punto, es instantánea. Pero ¿cómo yo calculo en ese punto esa velocidad? Tendría que ser la concentración en ese punto. ¿Sí? ¿Y cómo yo encuentro eso? Ya sabemos que es buscando la pendiente, porque es Y entre X, delta Y entre delta X. Pero ¿cómo yo busco la pendiente en ese punto? Porque para la pendiente yo tengo que usar una recta, ¿no? Y hacer un cuadro, un triángulo, hipotenusa y dos catetos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para ese punto específicamente? Si tengo es una curva. Ese es el concepto. No había que cruzar una recta tangente. Exactamente, matemática. Trazar una recta tangente allí, que toque la curva en ese punto. Entonces, en esa recta, como no es recta, calculo la pendiente. Y los intervalos serían de 15 a 20. En tiempo. Bueno, sí, así es. Ya como es una recta ahí, yo escojo el valor de, o sea, delta Y y escojo delta X. Delta Y y delta X. Que pueden ser los dos puntos de su ustedes, ¿está bien? No, ni cierto, porque esos dos puntos no van a estar en la tangente, van a estar en la curva. Usted dice el punto 15 y 20. Sí, porque 17.5 está después de 15. Sí, pero yo voy a buscar la tangente, o sea, la pendiente de no en la curva, sino en la tangente que tracé. Así que yo no voy a tener ninguno de los puntos Que están ahí seleccionados. de la curva, sino que son otros puntos cercanos. Selecciona otros puntos cercanos a la tangente que marqué y con eso calcula la velocidad instantánea.
¿sí? Porque los puntos están sobre la curva. Y los puntos que usted va a coger en la tangente no están precisamente en la curva. Están desplazados. Ahora, en la parte B dice velocidad promedio entre 10 y 15. Promedio. ¿Por qué promedio? Porque ahora es una curva. Es la curva. Yo voy a escoger los puntos 10 y 15. O sea, delta T sería 15 menos 10. Y delta concentración sería 0.19 menos 0.26. Claro, porque allí la pendiente es negativa, ¿no? Entonces, cuando tú escoges, así como hiciste con la recta tangente, vas a escoger ahora puntos de la misma curva. Vas a dividir delta Y entre delta X. Entonces allí sí vas a tener velocidad promedio. No es un punto, sino entre dos puntos de la curva. Pues. Ese sería promedio. Es como si trazara una recta en el punto 15, busca la pendiente. Otra tangente en el punto 10 y buscas la velocidad allí, la pendiente. Y después hace un promedio entre ellas dos. También. Me dio menos 0,43 la B. Sí, porque es negativo porque ya sabemos que la pendiente. O sea que en ese caso la velocidad es menos la pendiente. Profesor, y la parte A, entonces yo utilizo 17 minutos y ¿qué dato de la concentración utilizo? ¿Perdón? O sea, en la A utilizo los 17,5 minutos y ¿qué dato de concentración uso? Tendría que graficar. O sea, tú graficas. Entonces, como esos puntos no están en la tabla, o sea, que no son parte de la curva, tiene que interpolar ahí en la gráfica. Era un aproximado. Ah, ok, ya, Pero que lo no es. interesante es que como es una recta tangente, está tocando en ese punto. Así que la pendiente allí es la velocidad en ese punto. Tiene que interpolar en la gráfica. Pero para la promedio no tienes que interpolar nada. Coges los dos puntos, 10 y 15, y su respectiva concentración. Pero ese es promedio. Ahora, ¿cuál es la velocidad inicial? Bueno, si tengo la curva, yo busco una tangente, pero en la parte más alta de la curva, o sea, comenzando. Donde el tiempo es 0, profe. Por ejemplo, si puedo escoger una curva entre 0 y 5, una recta, entre el tiempo 0 y 5. ¿Sí? Y ahí, como es una curva, yo escojo, pues, el punto más alto, que no sea 0, porque vamos a tener problemas también. Pero el punto más cercano a 0 y trazo la tangente allí, la recta tangente. Y busco su inclinación, la pendiente. Y esa sería la velocidad inicial. Así que todo esto me está diciendo que la velocidad de la reacción va cambiando. Va cambiando. Y también me dice que la velocidad de la reacción depende de la concentración del reactivo, por ejemplo, de una de las sustancias. ¿No?
como si es reactivo, por ejemplo, va decreciendo en concentración, entonces la velocidad debe ir bajando. Bueno, después ustedes hacen la gráfica y me pueden decir, hasta me pueden decir cuáles son los valores, las respuestas. Y el número 3, ¿quién participó aquí, perdón, en ese número 2? Yo le dije la respuesta de la B. Yo participo un poco en algunas Denvers. Denver y Kima Guevara también. Sí, pero... Bueno, y el número 3 es una reacción A más B para dar producto. La velocidad es 1/2 con respecto a A y 1 con respecto a B. También no es necesario escribir. ¿Cuál es el orden de reacción en cada reactivo y cuál es el orden global? Bueno, para eso hay que saber en la expresión que representa el orden de reacción. ¿Cuál es el orden con respecto a al reactivo A? 1/2. Y el reactivo B, 1. 1. Entonces el orden global, 1.5. 3/2. exactamente, se hace en fracción 3/2. Eso nada más que esto como para recordar eso. La isomerización de isocianuro de hidrógeno en cianuro de hidrógeno es una reacción de primer orden. Si la constante de velocidad de cierta temperatura es 4 a la menos 4 y la muestra inicial es 1 gramo, ¿qué masa queda después? Bueno, es una reacción de primer orden. ¿Cuál es la ecuación de velocidad de primer orden? Ecuación de primer orden. Eso cómo se puede escribir, calcular. Hay que usar la ecuación que es... bueno, yo lo tengo acá con la letra n. N lo que queda es igual a n inicial, la exponencial, la constante por el tiempo. O podemos usar esto, sin exponencial, pues, usando el logaritmo natural también. Ahora el logaritmo. La del logaritmo. ¿Sí? Logaritmo natural de lo que queda, o sea, la masa que queda entre la masa inicial igual a la constante negativa por el tiempo. Ajá. Y si eliminas el negativo en la constante, Me queda menos logaritmo. Está entre, bueno, si elimino eso me queda logaritmo negativo. sí, pero para que toda la ecuación te quede positiva. Ah, bueno, sí, también. Sería logaritmo La concentración entre lo que queda. Igual a K por T. logaritmo natural de La concentración inicial entre inicial, ¿sí? lo que queda. Entre la concentración que queda
igual a Igual K. K. Ujú. Concentración inicial le llamamos A y concentración que queda es A menos X igual a KT. Esa sería la ecuación que podemos usar. Entonces dice que nos dan K y la concentración inicial, bueno, concentración podemos usar, o sea, tendríamos que pasar eso a concentración, 1 gramo a concentración. Bueno, aquí mire, si yo voy a buscar la concentración con 1 gramo, tengo que dividir 1 gramo entre el peso molecular de la sustancia. Peso molecular y dividir entre volumen. Pero es un gas. Bueno, considerando que se puede determinar un volumen allí. Ahora, lo que queda, no sé cuánto es, pero me daría en Yo lo cuenta. dejé escrito como lo que queda es igual a la, despejando el logaritmo y todo eso. Es la exponencial, la constante por 90 segundos, porque dice 1 hora y media. Sí, 90 segundos entre 1 gramo. Entre 1. sí. Pero digo, si yo la concentración inicial y la concentración que queda, para eso tengo que dividir, porque me están dando el número de gramos. Tengo que pasar ese número de gramos a número de mol y después dividir por volumen. Pero allí dice que no es necesario. Bueno, eso no lo decía el problema, ¿sí? Pero realmente no es necesario. ¿Por qué? ¿Que puedo utilizar los gramos directamente? Sí, sí, porque yo después voy a hacer, estoy haciendo una relación de A en gramos y A menos X en gramos. ¿Sí? Y si yo me voy a poner a dividir, el volumen es igual y, los pesos y el peso molecular es el mismo. Así que no es necesario dividir. O si uno lo expresa así como división, puede cancelar volumen y peso molecular. Y me va a quedar todo en gramos. Bueno, entonces, ¿quién ¿quién repite, por favor, lo que dijeron con respecto al cálculo? Despejar A menos X. Guevara, profe. Perdón. ¿Cómo despeja A Guevara. menos X? Sí, ¿cómo A menos despeja A X. menos X? Sí, Al despeje de A menos X me quedó, o sea, tengo que quitar el logaritmo, la exponencial. Y me va a quedar A entre A menos X, la exponencial de K a la T. Y sí. después me va a quedar que A menos X es igual a A, que es la concentración inicial, entre la exponencial de K a la T. K por T. Y todos esos valores los tengo. Sí, lo único que no encuentro en mi calculadora. Pero sí, Ahí, tengo. ahí no debe haber problema entonces. Muy bien, muy bien. Y el último, bueno, tenemos tiempo de hacer otro. Es una reacción de orden A más B producto, pero del caso segundo. ¿Cuál es el caso segundo? O sea, en una reacción de segundo orden hay dos casos. Que sea de segundo orden en un reactivo y cero orden en el otro. Porque El segundo caso es que A no sea igual a B y que haya un primer orden en cada reactivo. en el segundo caso es que haya primer orden en cada reactivo, porque 1 y 1 entonces sumaría los dos. Muy cierto.
Entonces, ¿qué ecuación se usa allí? Si la describe, Sería la de corchete 1 sobre A menos B. 1 Cierro sobre A menos B, el corchete, logaritmo natural de B. El numerador sería B por A menos X. Entre A, B menos X, cierro corchete, igual a la constante por el tiempo. Y esa A y esa B representan el reactivo 1, el reactivo 2, y la X es lo que se va perdiendo en determinado tiempo. sí, A y B entonces son las concentraciones iniciales. Bueno, pues, muy bien. Entonces, inicialmente es 0.4 molar en A y 0.7 molar en B. O sea que nos están dando A y B. A y B minúscula. Bien. Después de una hora, nos están dando el tiempo. La concentración de A era 0.15 molar. O sea, nos están dando que A menos X es 0.15. Eso es lo que le iba a preguntar, eso representa A menos X. A menos X. Y después de una hora, ese es el tiempo, la concentración de A es 0.15. Si me dicen, por ejemplo, de que pierde eso, entonces se lo tengo que restar al inicial. Sí. Ok, Pero ahí dice lo que te queda ya. ya está calculado. Bien, entonces ya tenemos A menos X, tenemos A y B, tenemos tiempo. El problema es que no tenemos B menos X. Ese es el problema. ¿Cuánto es B menos X? Una reacción de segundo orden. Escribe la ecuación de reacción. A más B, productos. No importa los productos, parece. La concentración inicial de A, 0.4. La concentración de B, 0.7. En ese tiempo, ¿cuánto se ha ido de A? Si no me equivoco, 0.25. ¿Cierto? Era 0.4 molar y quedó en 0.15. O sea, 0.4 menos X es igual a 0.15, ¿cierto? Y eso fue lo que se perdió. 0.4 menos 0.15, ¿cuánto le da? 0.25 es lo que se perdió. 0.20. X es 0.25. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Se lo restamos a 0.70 para encontrar P menos X. Correcto. Si X si A perdió 0.25, entonces B tuvo que haber perdido 0.25. Ahí hay que tener cuidado en qué tipo de reacción tengo. En este caso sería así porque es de segundo orden, ¿verdad? Segundo orden. Y entonces sería 0.70 menos 0.25 sería 0.45. B menos X. Sí. O sea, estamos asumiendo que los coeficientes estequiométricos son 1 y 1, A y B.
Sí, eso es lo que se está considerando ahí. Entonces, con esos datos se puede calcular el problema, la constante, perdón. Sí, porque ya tendríamos todo excepto la constante que la podemos despejar, que es lo que nos piden. Y tenemos el tiempo, ya tenemos A, B, A menos X y B menos X. Bueno, puede revisar la ecuación, perdón, la respuesta. Ya voy. Voy a buscar la calculadora. Del problema anterior, ya revisé la respuesta y sí está bien. Ya no tienes la clave. ¿De cuál? Perdón, del Del número anterior. 3, del número 4. Sí, la respuesta sí está bien. Sí. Yo dije 90 segundos y es 1 hora y media, es 1.5 por 3600 segundos. Así que eso da un numerote algo grande. Así que me voy a quedar con ese 90 segundos. Sí da la respuesta. Da 1,796, que redondea es 1,8. Qué bien. Qué bien. Todavía tenemos tiempo ya, ¿no? Sí. Ya creo que se terminó. Justo ya se acabó. Bueno. Bueno, vamos a hacer así. ¿Quién hizo este último problema? Denvers. Denver. Bien. Mire, vamos a hacer así. Para mañana hay una infinidad de problemas. Que para mañana vamos a hacer otro problema, pero es bueno que alguien, o sea, mientras estamos discutiendo un problema, esté tratando de hacer otro en una página y luego proyecte la página. Pues. Sí, yo voy a preparar unos problemas para hoy. Digo, para mañana, ¿no? Prepararlo hoy para mañana. Profesor, ¿cuándo es el semestral de usted? Ustedes me dijeron que el 7 de diciembre. 7. Sí. Le hacer una pregunta. Usted todavía no me ha dado nota del primer parcial. Sí, ¿quién? Quintero. Quintero. Sí, yo tengo esto por aquí. Sí. Bueno. A ver, un momentito. Profesor, una consulta. Como en el semestre pasado, también usted toma en cuenta
en los parciales anteriores la participación y eso. Sí, así mismo es. Ah, ok. O sea que la nota que me envió no tiene considerado los puntos de No, participación. no aún no. Ok.